Buenas, bueno, voy a trabajar sobre esta posición acerca de los finales de torre. Una de las ideas de ir incluyendo el estudio de estos finales es ir avanzando en posiciones en las que tenemos distintas situaciones, como por ejemplo dos peones contra uno. Y digamos que prefiero llamar dos peones contra uno cuando los peones pueden ser de cualquier columna y a la vez estar separados. Eh, entonces, a diferencia de otros finales en los que se producen 2 versus uno, que prefiero llamar 2 versus uno cuando se traten de dos peones que están ligados contra uno y que están de alguna manera enfrentados. Entonces, en este caso tenemos un final de 2 contra uno de un torneo transmitido por Chess24, con piezas blancas Artemiev y con piezas negras Ding Liren. Es un, es un ritmo de juego de 15+10 y esta es una posición que se alcanza en la que el negro tiene al menos unos 2 minutos. Tendría que ver en la transmisión cuál es el tiempo que están teniendo en este momento. Y bien, entonces vamos a considerar algunos elementos que debemos tener en cuenta, o al menos los que yo tengo en cuenta para aplicarlo a cualquier posición de este tipo y determinar cuál es el bando que está mejor y las posibilidades que tenga cada bando. De manera que sea útil el estudio de estos finales para cuando tengamos la ventaja del 2 contra uno ganarlo siempre que podamos. Y en todo caso es muy útil también incorporar recursos para la defensa, es decir, si podemos conseguir posiciones en las que a pesar de tener peón de menos podemos salvar la posición. En el segundo, en esta segunda imagen eh, muestro cuáles son esos elementos que considero para valorar la posición y lo voy a mostrar enseguida en el tablero, pero son estos puntos básicamente. El rey cerca de sus peones pasados, en este caso el rey blanco, o al menos los dos reyes tienen esa característica. Ambos están cerca de sus peones pasados. El segundo punto, la torre lo más alejada posible del rey contrario. Y en este caso, ambas torres también están cumpliendo con esa característica, salvo la torre negra que está un poco más cerca del rey blanco. Esa característica se ve, por ejemplo, si la torre hubiese estado detrás del peón pasado, es decir, en B4. Ese sería un punto negativo para las negras, tener la torre a una casilla del rey, porque por lo general permite algún tipo de maniobra que haga que el rey se acerque a sus peones pasados y eso por lo general da un carácter especial a la posición. Así que esto tiene que ver con el punto número 2. La torre tiene que estar alejada lo más posible del rey contrario. El tercer punto es el de la coronación, es decir, qué tan alejados están los peones pasados de la coronación. Y en este caso tenemos casi una situación equivalente porque las blancas necesitan 1, 2, 3 tiempos más, 1 más 4, porque suponiendo que la torre vaya a B8 y posteriormente tenga que salir, necesita mínimo 4 tiempos para poder llegar a la coronación. Y el negro está en una situación similar. Así que vamos a decir, con cierta, están con relativa igualdad en ese aspecto. Y por último, el material, que digamos el material es el último a considerar, por supuesto que es importante, pero hay situaciones, por ejemplo, en el que el bando inferior puede tener hasta 2 peones de menos y aún así conseguir forzar un empate. En cuanto a lo que es pensamiento y técnica, hay que tener en cuenta cuál es el plan principal en estas posiciones.
Y el plan principal siempre va a ser avanzar los peones pasados. Otro detalle sobre el avance de los peones pasados es determinar cuál es el peón que debe convertirse en dama, cuál es el peón que por lo general lo vamos a sacrificar para que el otro pueda coronar. Entonces esos son detalles que pueden ir aprendiéndose en la medida en que uno va practicando estos finales. El segundo ítem acerca del pensamiento y la técnica tiene que ver con mejorar las piezas de mayor a menor. Esto es algo que en algún momento me lo comentó un entrenador, Maxi Pérez. Él ha sido uno de los que ha trabajado para mejorar mi juego durante un buen tiempo, y acerca de los finales me había comentado esto, de que hay que mejorar las piezas de mayor a menor. En los finales el rey es la pieza más importante, por lo tanto centralizarla o mejorar en la función que está cumpliendo, entonces el rey sería una de las piezas claves para mejorar. No es por supuesto una regla absoluta, pero sirve como criterio al momento de determinar o buscar jugadas. Por lo general vamos a seguir este orden. Tiene que mejorar primero el rey, que esté cumpliendo alguna función. Por lo general va a ser el apoyo de los peones pasados. Segundo, vamos a mejorar la torre. Y por último vamos a considerar mejorar la situación de los peones, que normalmente los peones van a avanzar cuando ya tengan un destino claro, que es la coronación. El otro ítem o tips de pensamiento es buscar planes que limiten al máximo las opciones del rival, el subsquad, y a esto viene este diagrama que lo vamos a explicar ahora. Y por último, utilizar el principio de la torre activa. Esto es que la torre se encuentre atacando, que siempre se encuentre atacando algo. Normalmente atacar a los peones desde atrás o colocarse en una posición en la que pueda cumplir dos funciones a la vez. Por ejemplo, controlar una casilla de coronación y a la vez ubicarse detrás de un peón pasado propio para apoyar su avance, suele ser un ejemplo de posición de torre activa. Bien, vamos entonces ahora con la explicación de este final. Bien, continuamos entonces con nuestro diagrama y llegamos a esta posición después de la jugada 44 de las negras, torre por A4. Ya habíamos hecho mención acerca de las características de los reyes, que ambos se encuentran cerca de sus peones pasados. Eso es un punto a favor que tienen ambos. Las torres dentro de todo están alejadas de los reyes contrarios. Y por último analizábamos la coronación, o sea, en el tercer punto analizábamos la coronación, que es que cuántas casillas nos separan de la coronación. Vemos que el peón de B5 es uno de los peones que dentro de todo estaría un poco más cerca de la coronación que el peón de G5. Y por último está señalado en amarillo al peón E, porque dentro del plan que vamos a visualizar en breve es un peón que va a moverse justo en el momento en el que ya va a convertirse en dama, o sea, va a tener una función ese peón. Bien, el plan principal entonces decimos que es avanzar los peones pasados, y ese plan, algo que dice Smirnov en sus videos, que los maestros saben que deben ejecutar su plan al máximo insistentemente. Eso es lo que dice Smirnov. Y esto es, llevar al máximo su plan es dejar al peón de B5 en una situación en la que alcance el límite y esté a punto de coronar. Por su parte, Ding Liren, que en esa posición le quedaban más o menos unos 3 minutos, coloca la torre en una función en la que cumple dos objetivos. Por un lado,
se coloca deteniendo al posible avance del peón lo más antes posible. Lo puede hacer solo en séptima, no lo puede hacer en B6 porque el peón avanzaría y no conseguiría colocarse en una situación en la que controle el avance del peón. Y por otro, se coloca en una posición en la que puede ir a la casilla G7 y apoyar un posible avance del peón G, que en esto va a consistir el contrajuego de las negras. La partida continúa con B6 y este momento es lo que se da en la partida. Por supuesto no vamos a criticar las jugadas o los errores en este momento porque lo hace en una situación en la que tenía apenas 50 segundos Artemiev a esta jugada. Sin embargo, había que tener en cuenta el plan de llevar el peón a séptima. Y esto obligaría a las negras a tener que jugar torre H7 debido a la amenaza táctica torre H8 seguido de B8 coronando. Entonces habría obligado a las negras a colocar su torre en una situación pasiva y ahora que las blancas no pueden continuar con su plan de coronar el peón, hacen bien en evitar el único contrajuego que tienen las negras, que es basado en el peón de G4. Entonces entran en la casilla de coronación, entran en el cuadrado de coronación del peón con rey de 4. Y las negras lo que hacen es intentar su avance con la intención de el único contrajuego que tienen. Y en este momento, si las negras jugaron rey H3, entonces viene esta jugada torre F8 que evita el jaque en F7 de las negras y tiene la doble amenaza de, por un lado, coronar al peón, algo que las negras deberían de tener, pero si lo hacen caen en un mate forzado, así que rey H3 no serviría por esto. Por lo tanto, lo único que le queda es ir a H5 y en tal caso aquí no sirve tomar el peón en G2, sino que las blancas llevan a cabo este plan de dejarlo al negro en un subjuan total, básicamente porque la torre de H7 está esclavizada, el rey de H5 no puede pisar la columna G por el jaque seguido de coronación, solo le queda moverse entre H4 y H6. Por lo tanto, las blancas no solo han llevado al máximo su plan de dejar en el límite de la coronación al peón de B, al peón pasado B, sino que a la vez también han limitado al máximo, han restringido al máximo las alternativas de su rival. Y ahora el siguiente paso es avanzar el peón E todo lo que sea necesario, obligándolo al negro a que el momento en el que el peón llegue a E7 deba abandonar la columna H y yo pueda terminar con la ejecución de mi plan que había comenzado al comienzo, que había empezado al comienzo. Entonces, en este momento incluso rey F4 no sirve, tratando de mantener el peón porque coronaría con jaque. Así que este habría sido el plan principal. Sin embargo, en el momento en el que volvemos para atrás, lo mejor aquí habría sido entonces ganando directamente con B7, algo que no se hace en la partida, y juega E4. Y en este momento, Ding Liren también, por supuesto, estaba con presión en el tiempo y devuelve con otro error jugando G3, cuando en realidad la jugada sale por concepto y que el concepto es justamente voy a colocar mi torre detrás del peón pasado y a la vez puedo tener una protección del jaque en octava, del jaque por detrás seguido de coronación. Entonces ese es el camino que a las negras le habría permitido increíblemente el empate. Ahora vemos de qué manera
en lugar de G3, de qué manera las negras podrían haber salvado esta posición, y de ahí la necesidad de ir incluyendo recursos cuando estamos en inferioridad. Entonces, B7 habría sido algo lógico, amenazando torre H8 seguido de coronación. Las negras salen de esa posibilidad de jaque seguido de coronación y van a rey G5. Y es muy interesante señalar de que es mucho mejor si el rey se dirige hacia el centro. Es mucho mejor buscar el contrajuego. Y el contrajuego se basa en atacar. Digo esto porque en mis cálculos iniciales había considerado, en lugar de rey G5, había considerado rey G6, lo cual es un error porque no es una jugada que vaya a atacar algo. Queda en una situación más pasiva el rey, y mi cálculo se basaba en que después de rey D4, por ejemplo, para entrar en el cuadrado de coronación del peón G, rey E3, rey G2, rey F2, rey H7, amenazo coronar, pero viene de todos modos el jaque. Ahora no me puedo tapar de torre porque vendría dama H2, rey G7, seguido de dama por G2. Por lo tanto, en esta situación, el peón G quedaría detenido y el contrajuego se disipa, se diluye. Entonces, después de trabajar nuevamente la posición, en lugar de rey G6, aquí es donde hay que tener en cuenta la posibilidad siempre del contrajuego. Y el contrajuego se va a basar en atacar a la vez al peón E. Entonces, rey G5. Rey G5 tiene la intención de el contraataque al peón E. Y a la vez va a evitar que cuando las blancas coronen, estar en la diagonal de la coronación. El rey debe evitar esa diagonal. El blanco no tiene mejor opción que entrar en el cuadrado de coronación del peón G. La alternativa habría sido avanzar el peón E, sin embargo todavía sigue siendo tablas. Ahora enseguida muestro esa línea. Entonces, rey D4, G3, rey E3, G2, amenazando ya coronar. Y ahora la clave del recurso de las negras. Esta es la clave, porque ahora estamos apoyando el avance del peón G. Nos hemos dado una protección del jaque por G, por la columna G, gracias a torre G7. Y ahora que las blancas dan el jaque en F8, el rey sale de la coronación con jaque y a la vez sigue amenazando G1 igual a dama con jaque. Así que a las blancas en este momento no les quedaría mejor opción que resignar el peón G y conformarse con el empate. Este habría sido el modo en el que después de E4 las negras hubiesen conseguido el empate a través de en este momento. Sin embargo, la partida, primero voy a mostrar que después de torre G7, voy a mostrar esta línea. Las blancas avanzan el jaque seguido de coronación, rey G5, muy buena, rey atacando, G3, rey E3, G2, rey F4, que es la clave del empate de las negras. Y en el caso de que las blancas, en lugar de entrar en la coronación, en lugar de entrar en el cuadrado de coronación, van por una especie de contrajuego con el avance del peón a E5, todavía sigue siendo tablas esto, pero ¿qué pasaría si las blancas insisten en coronar? Sucede que ambos llegan a la coronación, pero ahora las negras disponen de una continuación que termina en jaque mate en pocas jugadas, en 10 jugadas.
dependiendo de dónde vaya el rey. Es algo que lo puede verificar aquel que esté viendo este diagrama. Así que entonces el avance del peón E para las blancas no sirve de mucho porque todavía sigue siendo tablas. Y por último me quedaría mostrar lo que es la partida después de este avance a E4. Las blancas aprovechan esta imprecisión de este error de las negras, justamente colocando su torre y evitando torre G7, de manera que el rey, además de estar cortado, no le queda mejor opción que defender al peón, porque cualquier ataque a los peones blancos, el rey está cerca para defenderlos, que es una de las características que deben tener estas posiciones. Bien, entonces el blanco aprovecha para avanzar y ahora lo defiende lateralmente. Las negras buscan contrajuego con G2 y las blancas aprovechan nuevamente para defender a sus peones pasados. Y en este caso llegamos a una situación en la que tenemos dos peones en sexta, que es el concepto. Dos peones en sexta valen más que una torre. Entonces el negro intenta ganar o desviar a la torre de G6, intenta desviar a la torre de G6 con idea de coronar con jaque, algo que el blanco lo va a evitar de raíz. Torre por G2 y ahora los dos peones en sexta le ganan a la torre. Esto deriva en un final de dama contra torre. Es un final que hay que también incluirlo dentro del estudio de los finales de torre, porque puede haber por lo general una transición a este tipo de final. Aquí la defensa de las negras es muy difícil, más teniendo muy poco tiempo en el reloj. Una de las posiciones clave que hay que tener presente es que en este primer cuadrante de H1 hasta E4, la disposición que deben tener las piezas es el rey en G1, la torre en G2 y el rey en F3 y una dama desde H4. Esa es la disposición que deberían tener las piezas para lograr que en un momento la torre se aleje del rey y pueda ser capturada por la dama. En este caso no se da ese procedimiento, sino que se acelera de otro modo, porque después de este jaque quedan en subdual las negras, se ven forzadas a alejar la torre y ahora con esta maniobra de jaques tenemos un ataque doble, rey G3 o rey G4 y no se puede parar, dama G7 seguido de dama por A1. Así que bien, entonces es uno de los finales que la verdad muy interesante de estudiarlo sobre el tablero. Hay que tener presente justamente este momento que a las negras le habría dado la oportunidad de hacer tablas. Bien, espero que sea de utilidad y continuamos con otros finales. Saludos.